Bueno, gente, ¿cómo les va? Hoy tenemos una clase que particularmente consideramos importante. Por un lado, porque es un tema que no es demasiado abordado, más allá que en los últimos tiempos está un poco de moda y especialmente al periodismo le encanta hablar de este tema y hacer notas y notas sobre esto porque llama la atención, porque en alguna medida parece que el erotismo sigue siendo como una noticia, sigue siendo una sorpresa para todos. En la vejez, obviamente, ¿no? Y bueno, y por otro lado, porque me parece que es uno de los espacios donde eh, más prejuicios y por eso más, digo, más dificultad en entender que esto es posible. Así que bueno, vamos a tener una mirada más global, digo, donde vamos a tomar aspectos ligados a la historia, aspectos ligados a aspectos quizás antropológicos y bueno, obviamente fuertemente psicológicos y de la sexología. Este tema que muchas veces para esta facultad es como una mala palabra, y que lamentablemente ha dejado a los psicólogos a veces afuera de un área que es fundamentalmente de la psicología. Entonces, como ustedes saben, somos eclécticos y trabajamos con distintos marcos y tratamos de explicar de la mejor manera y con todos los elementos que la ciencia provea para dar cuenta de temáticas complejas, que son multidimensionales, que pueden ser explicadas en muy distintos ámbitos, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí vamos a compartir la pantalla y lo que les pido es que los que quieran hablar, que lo hagamos, porque me parece que va a ser muchísimo más divertido, mucho más... vamos a llegar a nuestros objetivos, que es poder entendernos. El que pueda, que por favor hable directamente, porque no sabe, si no, no lo vemos, quizás Luciana lo puede ver, pero traspasan una pantalla. Bueno, como verán, acá le puse un montón de nombres: sexualidad, erótica y erotismo, y vamos a ver por qué le ponemos tantos nombres para hablar de esta temática. Eh, Concretamente, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? No pensamos que la sexualidad sea una, ni la erótica ni el erotismo, sino que hay contextos en donde se producen experiencias del erotismo. ¿Esto qué significa? Que rompemos con los marcos más habituales acerca de lo que significa el coito, de lo que significa las sexualidades entendidas, y empezamos a pensar que el erotismo es una experiencia de goce que surge en contextos variados. Vamos a tratar de mostrar las variaciones y la diversidad del goce y el deseo que se producen a lo largo de la vida. Vamos a comprender, nuevamente meto la palabra política de la erótica. ¿Por qué? Porque, digo, según cómo definamos en la erótica, que lo vamos a hacer en un ratito, vamos a ver que somos controlados, y en alguna medida somos controlados y muy controlados en este sentido por relatos que nos llevan a tener dificultades en dimensionar ciertos aspectos del goce erótico, estético en relación a la vejez. Y vamos a ver un modelo biopsicosocial que quizás es el más actual, donde justamente piensa a la sexualidad no como un tema ni biológico ni psicológico, sino justamente que tiene muchas dimensiones que abordan una multiplicidad de disciplinas. Vamos a diferenciar algunos términos, y en este sentido quizás nos alejemos de lo que ustedes están más acostumbrados, que tiene que ver con la lectura del psicoanálisis. La sexualidad tiene una dificultad que, según las definiciones más actuales de la OMS, abarca muchísimas cosas. Abarca el sexo como forma de goce, la identidad sexual, el papel de género, el erotismo, el placer, intimidad, reproducción, orientación sexual, todo. Es decir, es tan amplia que nos sirve simplemente como un paraguas, y en alguna medida vamos a tener que especificar un poco más cuando tratemos de pensar más específicamente esta clase y lo que ustedes van a tener que estudiar. El sexo, vamos a entenderlo como un impulso al deseo y a la capacidad efectiva de goce que arraigan la biología, es decir, no aparece porque sí, tiene que ver con nuestras hormonas, con zonas que son erógenas, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo tiene que ver con una construcción que fuertemente psicológica, digamos, que se arraiga en nuestros primeros lazos eróticos con los otros,
a partir del cual aparece esto que podemos llamar tanto el impulso sexual como la erogenización del cuerpo. Es decir, que el cuerpo, más allá de que hay zonas que son más o menos erógenas, se va erogenizando según, y en este sentido vamos a ser muy freudianos, según las caricias, los besos, abrazos que puedan tener. De los primeros contactos. Y no solo de los primeros, sino también uno puede ir descubriendo otros contactos que erogenicen según el contexto particular en donde se produzca ese beso, ese abrazo, ese tocar a la otra persona, va a depender mucho de una circunstancia particular. Hablamos de erótica, y este es un término quizás menos conocido. Bauman define a veces de una manera medio inespecífica erótica, erotismo. Acá vamos a definirlo más bien como erótica, al procesamiento cultural del sexo. ¿Qué significa? Que el sexo tiene un tamiz cultural que hace que aparezcan mecanismos de control, de regulación del deseo, que designan objetos, es decir, las personas, a nosotros nos suelen gustar gente más flaca, gente más gorda, nos suele gustar gente más blanca, gente más oscura. En África han generado una erótica tal que a los propios negros intentan modificar su piel para parecer blancos porque hay una regulación, un control del deseo muy imperial que terminó generando esto, que después lo vamos a ver. Hay modalidades, es decir, hay modos que aparecen situados como preponderantes en una cierta época y otros que parecen como negados, es decir, en el Imperio Romano todo lo que tenga que ver con el sexo oral era absolutamente denigrado. Sabemos que en el siglo XIX y principios del XX todo lo que tenía que ver con la masturbación era visto como una manera no solo denigratoria, sino peligrosa físicamente. Sabemos que todavía hoy hay ciertos psicoanalistas que siguen hablando acerca de lo peligroso que puede ser la masturbación o lo negativo que puede ser la masturbación cuando toda la evidencia científica dice lo contrario. Hay escenarios que promueven, y escenarios y voces que tienen que ver a veces con el género. Sabemos que hay una erótica de lo femenino, que todavía hoy, a pesar de las grandes reivindicaciones de la mujer, todavía seguimos teniendo diferencias en relación a las variantes de género, y obviamente también tienen que ver con la edad, y vamos a ver cómo esa erótica nos sitúa, ¿por qué? Porque hay elementos simbólicos que nos atraviesan y de los cuales somos mucho menos conscientes de lo que creemos. El erotismo, acá sí ya incluimos esta dimensión que tiene que ver con, y en esto yo arraigo también en Foucault, cuando Foucault dice que mientras que la sexualidad se construye, y esto no lo comenté recién, como una ciencia en donde más bien lo que se intenta es ver, ciencia en un sentido denigratorio, creo que malamente dicho, pero básicamente lo que él dice es la sexualidad aparece en 1851, en momentos donde era muy difícil de parar todo lo que tenía que ver con las enfermedades de transmisión sexual, y donde en alguna medida la sexualidad viene a hablar sobre los peligros del sexo. Y de hecho, fíjense, cuando ustedes ven un programa de educación sexual, o cuando le dieron a ustedes seguramente algunos en el colegio educación sexual, básicamente lo que se intenta es que la persona se cuide de la sexualidad o se cuide de quedar embarazado. Con lo cual, no es que nos están enseñando a disfrutar del sexo, nadie nos enseña a disfrutar. Bueno, el erotismo tiene que ver con esto, y por eso Foucault lo pone en clave de arte por una dimensión mucho más disfrutable, mucho más personal de relacionarse con esto. Y creo que bueno, hay algo de arte y hay algo que no es tan artístico, que en realidad esta cultura occidental no nos enseña cómo disfrutarlo, y lo deja como un supuesto de que en realidad pareciera que cada uno lo aprende. Pero el erotismo incluye goces sensoriales internos, ¿no? Como los que podemos sentir ante una eyaculación, y algunos que son exteroceptivos, que tienen que ver con, por ejemplo, el sentir el roce sobre la mano. En realidad incluye cualquier tipo de sensorialidad. Podemos gozar y hasta podemos tener un orgasmo, como sensación psicológica de goce, mientras que la eyaculación es la descarga de líquidos o de semen o lo que fuese, producida por una actividad sexual. Entonces, podemos tener
por un contacto visual podemos llegar a tener un orgasmo, podemos tener un fuerte disfrute a partir de un goce auditivo, que puede ser tanto por la música, que muchas veces con una canción que nos puede gustar particularmente. También hay experiencias de orgasmo a través de la música. En una investigación que hicimos, una señora decía: ahora mi punto G pasa por el oído, me gusta que me digan cosas, que me hablen mientras tengo sexo o no. Pasa fuertemente por uno de los grandes sentidos del erotismo, que tiene que ver con lo táctil. Es decir, más allá de que lo visual es el gran aparato regulador, que no sabemos si esto es un elemento cultural o esto parece como un fenómeno universal, es decir, donde pareciera que nosotros necesitamos una regulación de la mirada para decir con quién estamos, cómo es, qué sé yo. Cuando nosotros estamos en una situación de mayor intimidad, fíjense que la vista pierde muchísimo la fuerza y gana más intensidad el recuerdo de la imagen, pero después todas estas otras sensaciones agregadas, y básicamente todo lo que tenga que ver con los contactos sensoriales a nivel incluso el coito es un contacto básicamente táctil. Las manos, los besos, todo lo que tiene que ver con el peso del beso, con toda la capacidad de poder generar sensaciones múltiples y muy ricas y muy ligadas a todo lo que es la estimulación genital. Es decir, tenemos también relatos, y relatos que significa lo que el psicoanálisis podía considerar como fantasías. El relato es lo que nos permite conectarnos en ese contacto con la otra persona o con nuestra propia masturbación. En realidad siempre hay relatos que son conectores. ¿Por qué? Porque en alguna medida, si no estuviesen estos relatos, sería muy difícil permitirnos el acercamiento. Podríamos incluso tener miedo de este acercamiento. Y esto es un poco la experiencia de la histeria, digamos, el temor a quedar tomado por el otro, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cuestiones y estas prácticas concretas que aluden directamente e indirectamente al deseo sensual y pueden activar una respuesta sexual física. Pueden activarla o pueden que no la activen directamente, pero que igualmente sea placentera. De hecho, lo que se llamaría el fantaseo no necesariamente implica que uno tenga una respuesta sexual física. Uno puede tener, tanto varón, una erección o no, y sin embargo puede ser placentero. Entonces, podemos decir, en términos más generales, que el erotismo es la capacidad simbólica y constructiva que tiene fundamentalmente el ser humano de redimensionar los mecanismos de la sexualidad. Si para un perro hace falta un olor para poder tener una relación sexual con otro perro, porque también hay homosexualidad en los perros, en realidad... pero básicamente para poder tener una descarga hace falta un olor femenino para que haya una eyaculación más directa. En realidad lo que vamos a encontrar en los seres humanos o en todos los seres más desarrollados, como los antropoides superiores, es que el erotismo ocupa un lugar muchísimo más central en todo lo que tenga que ver con esto que podríamos llamar las claves de la sexualidad. Y finalmente el género. El género tiene mucho que ver como esta atribución que hace una cultura en relación a una diferencia sexual y que en alguna medida a partir de ahí se genera una serie de significados que van a dar lugar a creencias, actitudes, suposiciones acerca de cómo goza uno u otro, varones, mujeres, o en este momento personas trans, que me parece que agrega y rompe los binarismos con los cuales nos veníamos manejando nosotros, y fuertemente definen una distribución social y jerárquica del poder y de la posición frente al sexo, en este caso. Entonces, la pregunta es, ¿qué miramos cuando vemos? Y una de las cuestiones que les voy a plantear, y si alguno tiene ganas de hablar, me encantaría, en realidad acá vemos una mujer maquillándose, y lo que vamos a trabajar son los marcos cognitivos. En realidad los marcos cognitivos tienen mucho que ver con una teoría que se llama la teoría del enmarcamiento, es decir, o el encuadre, es decir, cómo nosotros posicionamos nuestra visión al ver algo que nos suscita un interés X.
Y a partir de esto, ¿cuáles son las respuestas implícitas? Acá cuando hablamos de respuestas implícitas, lo que le voy a pedir es que cuando veamos algunas imágenes, los que quieran hablar, me digan lo que sienten frente a esto, frente a estas situaciones. Implícito significa que básicamente es inconsciente, y significa que justamente al ser inconsciente tomamos actitudes directas frente a lo que estamos viendo sin poder procesarlas con la misma racionalidad que lo haríamos frente a algo que quizás no nos toque de la misma manera. Fíjense, acá cuando uno se fija en internet sobre sexualidad en la vejez, nos pone muchas veces estas imágenes que podríamos llamar casi como parodiando la sexualidad, desexualizando la sexualidad. Acá en esta frase, porque el amor es eso, envejecer sin darse cuenta, seguir viviendo con 22 añitos a quien ya tiene los 40. Fíjense, 22 añitos, digo, esta disminución del año a quien tiene los 40, esta mujer no tiene 40, ni este hombre tiene 40, es decir, hay una reducción de todo esto. ¿Por qué? No se sabe por qué esta cara como bobalicona, como de cierta sorpresa de esta mujer, cuya pareja o no sé, pareja sexual le está dando un beso y está sorprendida. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué todo este aparataje casi denigratorio de lo que puede ser la sexualidad en la vejez? Y bueno, vamos a ver algunas imágenes y me encantaría saber lo que les pasa. Fíjense, acá hay una mujer mayor. ¿Alguien se anima a decirme qué le suscita esta imagen? ¿Nadie? Bueno. Sorpresa. Sorpresa. Como que me parece como que son imágenes que no se ven en la televisión ni, no sé, ni en los medios. Y te indago un poquito más. No sé si es Luchi la que habló. Sí. Cuando decís sorpresa, ¿qué sentiste en realidad, además de sorpresa? ¿O qué otro significado le podrías dar a la sorpresa? No sé, o sea, el color verde es como inusual, es como que no, o sea, no veo esas imágenes, entonces, no sé, sorpresa, como inusual. Por ahí me sale la palabra como, no sé, fetiche, no sé. ¿Fetiche? ¿Por qué? No sé, por el color verde del oro, no sé. No sé. Perdón, yo también pensé algo en relación, es descreimiento, no te creo que esta persona sea mayor. Muy bien. Sí, a mí me pasó lo mismo. No pensé que fuera mayor, parece un cuerpo de una persona más joven, de hecho. Sí. A mí Pero me sin pareció embargo, como, perdón, sí. a mí me pareció como un cuerpo real, como que lo vi y dije, nada, un cuerpo. Es como, hasta de repente me puse a pensar y me di cuenta que estaba pensando sobre algo que no me... De hecho, a mí no me sorprendió, es como, nada, es un cuerpo. Después me puse a pensar cuando habló mi compañera sobre la ropa, ¿no? Y después dije, mira, encaje, tipo, como, bueno, no sé, yo compraría, qué sé yo. No sé, yo si tuviese 70 años no me pondría una bombacha enorme y blanca, ¿no? Pero bueno, nada, qué sé yo. Sí. Pero Sí, fíjense. yo también lo pensé. Sí. Justo que lo que dijo la compañera, también un cuerpo con historia, no sé, un cuerpo que, no sé, que pudo haber cambiado mucho con los años, que no sé, que la piel se estiró, se volvió a achicar y que, bueno, quedaron marcas en ese cuerpo, pero no solo marcas, no sé, sí, marcas significativas, pero no sé cómo llamarlo, pero sí un cuerpo con historia, es lo que, para reducirlo en Sí. esas dos palabras. O sea, que hay algo de lo inusual que ahora lo empezamos a recubrir y en la medida en que nos acercamos más empieza a tomar otros significados.
a valorizar esto que decía Sarina, de yo me pondría, pero hay algo de lo inusual o de lo raro, ¿no? Que es una palabra que suele aparecer mucho. Vamos a ver otra imagen. A ver. ¿Qué les pasa con esto? Ternura. Amor. A mí me hizo sonreír. ¿Sonreír por qué? No, porque me parece lindo. A ver, sé que estamos también viendo a viejos abrazándose, pero me parece lindo como en cualquier edad, como personas abrazándose, como demostrándose, como, es como una muestra de afecto. ¿Afecto? Sí, pero no afecto en el sentido emocional únicamente, sino como, a ver, por lo menos yo creo que uno no anda abrazando porque sí. No es que suba al colectivo y hola, no sé, cobrame 20 y abrazo al chofer. Es como que en un punto hay un algo, quizás no necesariamente de, bueno, somos pareja, pero es como hay un lado afectivo, no sé si se entiende, como de, no sé. Si estas personas fuesen dos personas de 20 años, ¿sentirían lo mismo? ¿Dirían lo mismo? Sí. Yo ¿Sí? no. No, ¿Es yo no. afectivo? No sé. A mí Vos esta igual imagen sí me generó más rareza o más ajeno por ahí. Porque me lo puedo imaginar tal vez con una mujer y un varón, pero no dos viejos, que no me pasa con la gente joven. O sea, la gente joven lo tengo más normalizado de alguna manera. Exacto. Pero en mi imaginario todavía está eso, como, uy, fue raro y después me dio ternura. Entonces, Y la También ternura, creo que, fíjense perdón, que se están rozando, están durmiendo en cucharita, ¿no? No sé si exactamente ternura, puede ser ternura, obviamente, están abrazando, pero también puede ser erotismo. Y de hecho, mucha gente, pero fíjense que hay algo que nos reduce el efecto erótico por vejez. ¿Mm? Lo que Vamos pasa a es ver que hay otra. algo que Sí. yo no puedo dejar de escanear los cuerpos. O sea, uno está tan poco habituado a ver el cuerpo desnudo de la gente vieja que es como que lo estoy escaneando. Es muy Porque es bueno como esa proyectar palabra. mi propio cuerpo. Digo, así envejece el cuerpo. O sea, la rareza de la imagen cruda, no cuidada, si es una foto expuesta de un cuerpo viejo, ¿no? Uno no lo ve. Normalmente. ¿Por qué utilizaste la palabra escaneado? Porque el escaneado me viene de una clase que tuve en género, que una persona trans que vino a dar una clase dijo la sensación del escaneo. De cada vez que se cruzaban con ella, Muy bueno. la escaneaban. Y me impactó mucho porque es tal cual lo que uno hace. Escanea. Toda la información que te hace ruido, como la vas buscando y comparando, y el cuerpo hétero, digamos, en esa mostración hétero de los cuerpos, de la sexualidad, entre distintos sexos, femenino, masculino, no sé cómo llamarlo, y de gente más joven, es algo que uno está bombardeado de esas imágenes todo el tiempo. Entonces capaz lo comparás con el ideal de cuerpo. Esto es arqueología, es como ver una cosa que no viste nunca, ¿viste? Porque no diría de arqueología porque justo son viejos, pero en el sentido de desmenuzar la imagen, ay, ¿viste? Descubriste algo, la primera que lo veo, ¿viste? Bueno, esto es un poco, digo, me parece genial lo que traes, Eunice, te lo voy a robar totalmente, o se lo voy a robar a esta persona que lo comentó, porque la verdad es que el escaneo, esto tiene mucho que ver con procesar una diferencia, y acá está lo que hablábamos de los marcos cognitivos y las respuestas implícitas. No sé muy bien qué es esto, fíjense que empezamos con lo inusual, y terminamos escaneando un cuerpo que no sabemos cómo comerlo, no sabemos qué significa que esos cuerpos estén en una situación erótica, pero tengan esos brazos que están marcados y que tengan esas pies. Digo, todo esto, ahí lo que nos está indicando es una falta de comprensión de un cuerpo. Fíjate que lo estamos comparando con una persona trans. Y no por, digo, podría ser mucho más inusual lo trans, digo, para nuestra cultura, porque recién ahora estamos ingresando en estas
en esta posibilidad de romper con el binarismo, mientras que los cuerpos viejos, digo, están desde que nacemos, convivimos con cuerpos viejos, y sin embargo, fíjense que la cultura produjo algo similar, que es, tenemos que escanear lo que no reconocemos, lo que no entendemos, y lo que muchas veces, por no entender, terminamos rechazando, porque seguramente detrás de lo políticamente incorrecto, de lo que seguramente algunos de ustedes sintieron, es que hay algo que impresiona. Y vamos a seguir con esto. Acá hay una serie... ¿Le puedo hacer una acotación a eso? Sí, Camila. Sí, lo mismo se me viene para pensar con la diversidad corporal, pero no solamente en la vejez, porque eso también es parte de la diversidad corporal. O sea, el cuerpo claramente en la vejez no va a ser el mismo que en los 20, que en los 30, o antes inclusive. Entonces, empezar un poco a estar más atravesados por la diversidad corporal y no tanto en los cuerpos idealizados y, no sé, no me está saliendo la palabra ahora, pero bueno, estereotipados o bueno, no sé cómo sería la palabra. Sí, hegemónicos, eso quise decir, eso, gracias María. Está buenísimo, porque no solo para la vejez, porque digo, es un cuerpo de un viejo y ese cuerpo pasó una vida por ese cuerpo y en... Camila, mira qué importante lo que vos decís, porque fíjate que nosotros en América Latina tenemos una realidad donde en términos generales a la gente le gusta la gente rubia y de ojos celestes y más blanca, incluso en países como Bolivia, como Perú, como Ecuador, México, uno ve una diversidad entre lo que sucede en el mundo de la televisión y el mundo de la calle enorme. ¿Por qué? Porque en alguna medida lo que se produce es una ficción del deseo, con cuerpos hegemónicos, con cuerpos idealizados, a partir de los cuales nosotros tenemos que después escanear los otros cuerpos para ver en qué medida se asocian o no se asocian con ese cuerpo idealizado. Con lo cual, digo, esto es un punto en el cual no solamente le pasa, como decían los viejos, le pasa a los gordos, le pasa a la discapacidad, pero le pasa, fíjense, a las propias personas de Latinoamérica que son más morenas y que en alguna medida no tienen un ideal propio. Es sorprendente ir a Perú, por ejemplo, y ver que todos las modelos, o México, los modelos, son toda gente rubia y blanca, cuando el 90% de los mexicanos y peruanos son morenos. Es decir, no pueden construir una idea propia, cosa que no pasa con los países árabes ni con los chinos. América Latina es un ejemplo de ese imperialismo cultural, pero que en alguna medida lo que le quiero decir no es una clase de política, sino que lo que le quiero marcar es que también en este sentido hay un imperialismo en relación a esta ficción del deseo que entroniza los cuerpos jóvenes y con ciertas características como objetos de deseo. Por eso la palabra sería ficciones del deseo. Acá brevemente les cuento algo. Estas dos fue una serie, una telenovela brasilera, donde esta mujer es una de las principales actrices, como una especie de Norma Leandro, argentina, que eran pareja, y Babilonia se llamaba la telenovela, y en un momento aparece el matrimonio igualitario en Brasil. En medio de esto, cuando sale el matrimonio igualitario, obviamente meten la ficción, en la ficción meten lo que está pasando en el país y le hacen dar un beso. Cuando le hicieron dar un beso a estas dos mujeres, salta Brasil. ¿Cómo puede ser que dos mujeres viejas, si se hubiesen dado un beso, dos chicas jóvenes, seguramente nadie hubiese saltado? Es una fantasía muy irregular para los varones, digamos que digo, el tema de dos mujeres besándose o teniendo relaciones o lo que fuese. Digo, más allá del horror del bolsonarismo de Brasil, que surgió después, y toda la iglesia evangélica y toda esta cosa que apareció, lo que podemos ver es que hay algo que en alguna medida es cuasi premoral. ¿En qué sentido? En lo que les pasó a ustedes recién cuando vieron esto. Ustedes seguramente deben ser gente progre y todo. Cuando vieron estas imágenes se sorprendieron. Hay algo inusual. Entonces, creo que en este sentido... Sí. A mí me pasó que cuando vi la otra imagen, lo primero que, cuando usted preguntó qué pasó, yo dije, para mí es normal. Y lo primero que me di cuenta es que había pensado que era un hombre y una mujer. Y pensé en un videoclip de Woz, un cantante argentino que canta trap, que él hace, que muestra una pareja de ancianos como teniendo relaciones.
Ajá. Y me pareció como que a partir de ese video para mí como que se normalizó esa imagen, Muy que antes no bien. la había visto en la tele argentina. ¿No nos podés Pero no me mandar, había dado Janet? cuenta que eran 2 hombres. ¿Cuál es? Esa. No, es una mujer y un varón. Una mujer. Ah, pensé que eran 2 hombres, una compañera dijo que eran 2 hombres. Ah, no. Si nos podés mandarnos el video, Janet. Sí, se lo mando. Hay Ahora algo de paso lo que... por el chat. Dale, y lo tenemos todos. Hay algo de lo que dice Janet que es muy importante, se llama efecto Sajonc, Z-A-J-O-N-C. Fue un psicólogo que lo que vio es que estos efectos de respuesta implícita negativa, muchas veces, además de necesitar un relato que lo sostenga, es decir, esto que estamos haciendo de por qué no esta posibilidad, hace falta también la repetición. Es decir, cuando yo veo repetidamente algo, es muy probable que yo termine aceptando un poco lo que les pasó a ustedes cuando se detuvieron, que empezaron a ver las marcas, que empezaron a construir relato. Salimos de ese efecto negativo de rechazo inmediato, que en realidad no es tan inmediato, es una cultura que tenemos detrás nuestro que está haciendo que rechacemos estas imágenes. Entonces, esto nos pasó con las imágenes LGBT. Durante mucho tiempo, me acuerdo personalmente, cuando vi en el cine la ley del deseo, que se dan un beso, el impacto que hubo en el cine, no sé si era en los años 90 o lo que fue, en este momento seguramente si se dan un beso, algunos lo consideran mal bien, pero este efecto deja de pasar. Es decir, estamos empezando a acostumbrarnos, igual que cuando vemos andar de la mano 2 varones, 2 mujeres, digo, estamos empezando a acostumbrarnos, y cuando uno va a Europa, a lugares como Londres, uno en poco tiempo ya esto lo dejas de mirar porque pues, se vuelve tan normal que pierde sentido. Bueno, entonces, en este punto, un poco lo que yo he trabajado en mi libro, y que ustedes van a ver algunos capítulos, pero si quieren pueden verlo, está gratis, lo pueden bajar del internet. En realidad lo que yo hago es preguntarme de dónde salen estas narrativas que convierten a la sexualidad en la vejez en algo rechazante o lo que fuese. Y la verdad que lo que me encuentro, bueno, además de esta imagen maravillosa japonesa de 2 viejos teniendo relaciones sexuales, que la verdad que no tengo tantos relatos de ahí, lo que me encontré es que las historias en la cultura occidental fueron muy distintas. De hecho, el pueblo judío, del cual nosotros nos salimos en alguna medida, tiene una mirada positiva, y de hecho el pueblo judío desciende de 2 viejos. Desde su poética o desde su antropología, digamos, podemos decir, fueron 2 viejos y donde en ningún momento se niega que tuvieron relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque está bien visto tener relaciones los días santos, ¿no? Que sería entre el viernes y el sábado. Sin embargo, los griegos, que fueron mucho más abiertos y mucho menos, con ideas menos rígidas como la idea de pecado, sin embargo construyeron una negativa en relación a la sexualidad en la vejez muy ligada a la idea de fealdad. Es decir, los griegos lo que criticaban de la sexualidad en la vejez es que los viejos eran feos y que nadie iba a querer estar con ellos. Es decir, uno de los puntos centrales no era que tuviesen capacidad o no capacidad, sino que básicamente nadie los iba a querer. Y concretamente las mujeres mayores eran vistas como depredadoras eróticas. Incluso había mitos urbanos que salieron de Grecia y llegaron hasta el medioevo, de que en realidad la vieja bruja en realidad era una mujer que tenía muchos deseos eróticos y que tenía embrujos, hechizos, como para que el hombre esté con esta mujer y que en realidad creyera que estaba con una joven. Entonces, fíjense cómo va cambiando en nuestra propia cultura occidental las lecturas en relación a esta temática, y cómo las posibilidades o las imposibilidades también son variables. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque esto no depende de un dispositivo genético básico, sino que estas cosas pueden ser más modeladas culturalmente. Entonces, y acá sí les voy a mostrar muchas imágenes. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un poco el efecto Sajonc. Vamos a tratar de encontrarnos con estas imágenes, vamos a palpitar y vamos a ver una imagen que es bastante hegemónica,
y que en algún teórico muy bien me criticaron porque era hegemónica, pero justamente por esto, porque está ahí, entre la hegemonía y la pérdida del valor hegemónico de su belleza. ¿Por qué? Porque es una, podríamos decir que es una linda de ojos azules, pero está arrugada, sus pechos están más caídos, su panza está caída, está llena de arrugas, y en alguna medida, en ese punto en que a ustedes seguramente les genera como un punto como de no reconocimiento tan claro. Si yo hubiese puesto una clásica vieja muy mal cuidada o lo que podemos calificar como feo desde esta cultura, probablemente el impacto sea más obvio. Justamente lo que yo quiero acá es que el impacto no sea obvio. Es decir, que vean una mujer que es linda, pero al mismo tiempo hay algo dentro nuestro que parece que nos lleva a criticar, ¿no? Yo siempre digo que hay algo que cuando una mujer o un hombre, especialmente una mujer, se califica de esta manera, sigue siendo linda, la gente tiende a decir qué linda que debía haber sido, ¿no? ¿Por qué? Porque no terminamos de acostumbrarnos a ver que esas mujeres pueden seguir siendo, porque nos faltan criterios, nos faltan marcos como para poder aprender la belleza de estas personas. Entonces, creo que uno de los puntos centrales es salir de la lógica de la capacidad versus la incapacidad. Una de las cuestiones que pone en juego el siglo XIX y gran parte del siglo XX es pensar que los viejos, al no ser reproductivos, al no tener la misma capacidad genital que tenían en otro momento, parece que quedan descalificados. Además de un montón de cuestiones en las cuales el propio Freud cayó como un chorlito en relación a pensar de que si los viejos tenían muchas relaciones sexuales se iban a morir antes, porque iban a desgastar la energía, o que los viejos se convertían en perversos polimorfos. Esto lo dice, parece que lo dijo oralmente Freud y lo retomó Ferenczi y lo escribió. Cosas que son absolutamente falsas y que solamente podemos encontrar algo de un deseo menos controlado en las demencias, pero no tiene nada que ver con esto, sino que en realidad esto es una confusión propia de una teoría, que pensaba que el valor central de la sexualidad tenía que ver con lo genital y con que tenga un fin reproductivo. Los viejos rompen en algunas cosas con esto, porque los varones pueden ser reproductivos a veces hasta edades más tardías, lo genital no necesariamente lo tienen que perder, pero esto fue un exceso de interpretación de todo el siglo XIX que se continuó en el siglo XX. Entonces, hoy podemos pensar que el erotismo va mucho más allá de ser capaz o incapaz, porque en realidad si yo puedo gozar visualmente, si yo puedo gozar porque me rozan, porque con el sexo oral, anal o lo que fuese, en realidad la idea de lo capaz o incapaz se rompe, y asimismo de lo genital y reproductivo. Y obviamente pensando nuevos modelos estéticos que habiliten la posición de sujetos y objetos de deseo, tema en el cual yo particularmente estoy investigando ahora. Les cuento muy brevemente, no nos vamos a llegar, estoy investigando, y si tienen gente para que yo investigue, me los pasan. Varones jóvenes, hay un grupo que se llaman los osos dentro del mundo gay, que hay osos y cazadores. El oso es una persona que puede ser o gorda o puede ser grande, que es el daddy. Y hay cazadores que pueden ser gente joven que desean estas personas. Bueno, estamos haciendo una investigación con un polo en Barcelona y uno acá, investigando, y la verdad que hay resultados súper interesantes, donde muchas veces cuando empieza a haber marcos que habilitan estas posibilidades, hay mucha gente que desea. El tema es que cuando no está el marco, lo que aparece es la vergüenza, el miedo, etcétera, etcétera. Obviamente también si tienen personas que no sean, pueden ser hetero o homosexuales, si hay gente que conozcan con grandes diferencias de edad, me los mandan, que hacemos en la investigación. Una pregunta. Bueno, sí. ¿Personas de qué edad buscan más o menos para tener en cuenta? No importa, lo importante es que haya una gran diferencia de edad. Ok. Tengo algunos de 20 años de diferencia de edad y tengo una pareja que él tiene 20 y su pareja tiene 73. Y la verdad que es súper interesante el deseo, cómo se mueve, y lo llamativo muchas veces es que la gente grande le cuesta entender el deseo que los jóvenes tienen por ellos. ¿Por qué? Porque son marcos distintos. No necesariamente estar con una persona más joven implica el mismo marco que una persona joven estar con una persona mayor.
Entonces, las variantes del erotismo. Sí. Perdón que me interrumpa, vamos a ver cómo se aborda esto con las personas en la vejez, porque, no sé, me pasó que vi una serie de Netflix, la mayoría seguramente la vio, que se llama Sex Education, y muestran a una mujer adulta que todavía tiene ganas de tener sexo, y su marido como que la rechaza. Y está bueno ver cómo la sexóloga la va llevando a como, está bien lo que a vos te pasa de querer, o sea, como normalizando que el deseo. Y no sé, cómo se aborda eso con las personas en la vejez, como uno... Desde muchas maneras. Hoy no sé si vamos a poder verlo tanto, pero una de las maneras más importantes es dando charlas. Yo les digo que hasta la pandemia una de las charlas más habituales que doy es sobre esta temática acá y en toda Iberoamérica, y la verdad es que produce, es hiper interesante lo que pasa con la gente cuando pueden empezar a hablar en términos generales las mujeres, y les puedo decir, he dado en nuestro país desde Ushuaia hasta Jujuy, hasta el norte, digo, el acercarse y decir, por primera vez escucho hablar seriamente de este tema, y eso que hago chistes, hago broma, digo todo, pero en realidad es como la necesidad de poder hablar y poder interpretar este deseo y darle sentido a este deseo. Es decir, le pasan cosas, especialmente a las mujeres, que muchas veces no pueden terminar de darle sentido. ¿Por qué? Porque lo viven como algo negativo. También tenemos un taller, bueno, tuvimos hasta el año pasado un taller de sexualidad dentro de la cátedra para personas mayores, que al final le vamos a leer un poema que surgió en esta pandemia, pero también hay talleres sobre sexualidad que se trabaja esto, y obviamente en el espacio de la psicoterapia también se puede trabajar. Entonces, la variabilidad del erotismo es enorme a lo largo de la vida. Fíjense ustedes, no sé si tienen parejas de hace más tiempo, algunos son muy jóvenes, algunos no tanto. Digo, a veces nos llevamos bien con nuestra pareja y el sexo anda mejor, a veces nos peleamos y el sexo anda para la mona, a veces nos amigamos y vuelve a andar mejor, a veces nos vamos de vacaciones y tenemos muchas más relaciones sexuales que cuando tenemos mucho laburo, a veces hay cambios fisiológicos, estamos físicamente más cansados, hay cambios de todo tipo. Y concretamente, en los mayores puede haber más habitualmente que en otros problemas de salud que pueden limitar algunas prácticas sexuales, no definitivamente, pero que puede haber también formas sustitutivas que brinden bienestar. Y eso no deja de ser sexo. Y esto vamos a trabajar muchísimo sobre este tema, porque si no, volvemos a este esquematismo de lo genital y reproductivo. Fíjense lo que dice esta mujer. Me encanta una buena penetración. Es muy lindo sentir la excitación y tener a alguien que sienta atracción y pasión por vos. Pero probablemente deseo más la intimidad del cuerpo entero. Me gusta ser tocada, ser acariciada, ser masajeada. Bueno, revisando datos. Seguimos con imágenes. Acá no sé si los conocen estos señores, fueron Master y Johnson, dos grandes investigadores de la sexología, que la verdad que en nuestra facultad todos deberíamos conocerlo, pero no los califico por desconocerlos, porque la verdad que en nuestra facultad nunca lo vemos. Concretamente lo que ellos vieron desde los años 60 en investigaciones muy puntuales es que hay un gradual declive de la actividad, gradual declive que no termina en cero ni mucho menos, es decir, hay menos actividad y un poco menos de interés a lo largo que pasa la vida. Más allá de que esto es altamente personal, que la gente que siempre tuvo más deseo, que otros probablemente lo mantengan más, pero en términos generales vamos a ver un declive. Gradual, quizás es una palabra que puede remitir a que en algún momento no hay nada, para nada es así. Simplemente lo que vamos a ver es menos actividad y menos interés. El envejecimiento puede lentecer la respuesta sexual humana, pero no termina con ella. Y esto es una sentencia muy fuerte de Master y Johnson, fruto de investigaciones durante muchísimo tiempo, donde concretamente lo que van a ver es que el tiempo de la erección, un montón de cosas que vamos a ver en un ratito, van a ir modificándose, pero esto no significa que se termina con la respuesta sexual, que para ellos todavía era la genitalidad. Estamos hablando del 66, 55 años. Entonces, ¿cuáles son los cambios esperables? Si el varón joven, ante el objeto de deseo, puede tener una erección en segundos, en un varón mayor puede requerir minutos y puede requerir la estimulación directa, es decir, manual, oral o lo que fuese, para que pueda haber una erección más potente. Lo que puede haber es menor firmeza.
que en otros momentos. Si hubiese muy poca firmeza, obviamente se dificulta mucho el coito. En términos generales no tiene por qué suceder, especialmente hasta los 75 o 80 años, pero puede empezar a pasar más ocasionalmente y en algunos casos por fruto de ciertas patologías, puede llegar a limitarse. En este sentido, todo lo que es el uso de medicamentos específicos como el sildenafil son sumamente útiles para poder mantener un grado de firmeza adecuado. Y también va a haber mayor facilidad de que se pierda, ya sea porque la persona está más cansada, porque hay más ruidos externos, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar, como decíamos antes, menos frecuencia entre una relación y otra. Obviamente, cuando recién nos conocemos con una pareja, siempre tenemos un estímulo que no lo tenemos con una persona que quizás estamos hace muchos años. Pero en términos generales vamos a ver menos frecuencia. El periodo entre una relación y otra va a ser más lento, vamos a necesitar más tiempo para tener una erección suficiente. Y una erección suficiente, la erección podemos tenerla, pero quizás no tenemos las ganas de poder tener esta relación, y en algunas personas puede haber un cambio en la eyaculación, es decir, perder el control sobre la eyaculación y tener una eyaculación en algún momento de la relación sexual. Pero en términos generales, el orgasmo de un varón de 18 o de 80 es básicamente el mismo. Hay una disminución de tiempo muy pequeña. El deseo disminuye muy poco en los varones saludables, es decir, los problemas de salud inciden negativamente en el deseo del varón, y los cambios fisiológicos, es decir, el funcionamiento, no disminuyen la experiencia orgásmica, lo que decíamos recién. Y esto, en este sentido, es muy importante, una expectativa positiva frente a la sexualidad, un buen estado de salud, es decir, un buen estado de salud autopercibido fuertemente. Si hay algo que, y lo vamos a ver en un ratito, que limita la sexualidad en las personas mayores, es la hipocondría. Es decir, cuando yo siento que estoy enfermo de cualquier cosa, lo más probable es que no tenga ningún deseo sexual porque mi deseo va a estar en otro lado, mi ocupación y mi control va a estar en otro lado. Y bueno, y también podemos decir acá contactos con otras personas, que falta en esta definición. En la mujer nos vamos a encontrar con que la menopausia es un cambio de proporciones que no hay en el varón, la andropausia no tiene el mismo peso, pero la menopausia va a cambiar algunos factores ligados a la posibilidad de la relación sexual, pero no va a quitar el deseo sexual, salvo que haya una caída de estrógenos muy fuerte, que no es lo que tiene que suceder y que puede revertirse. Entonces, lo que va a generar sí la menopausia es que la lubricación natural que se genera a través de la estimulación sexual, es decir, que la mujer a partir de las glándulas de Bartholin segreguen la lubricación, deje de producir la misma cantidad de secreciones, e incluso puede que no tenga más secreciones. Entonces, esto requiere que haya el uso de lubricantes. ¿Por qué? Porque si no, de la otra manera, una mujer, y lo sabrán todas las mujeres a lo largo de la vida, si no hay una buena lubricación, pueden lastimarse y puede resultar el acto sexual un acto absolutamente doloroso. También las paredes de la vagina se van a volver más finas, por lo cual el uso de la lubricación y el tiempo de la mujer para poder ser penetrada tiene que ser mucho más cuidado que en otros momentos de la vida. ¿Por qué? Porque puede doler. Y por eso muchas mujeres, cuando tienen repetidas veces relaciones sexuales, cuando son más grandes, puede que le duela más que cuando eran más jóvenes. Pero en términos físicos, lo llamativo es que la mujer tiene menos problemas que el hombre. El aparato sexual masculino es más complejo y puede haber más dificultades para poder llegar a la relación coital que las mujeres. Y la mujer sigue siendo multiorgásmica como lo fue siempre, con lo cual, si puede esperar más, seguramente va a tener más orgasmos. La cuestión de género, bueno, acá puse un poco de todo para poder pensar qué diferencias introduce el género. Ustedes saben que la Argentina es el único país que tiene una investigación censal sobre lo que pasa a nivel de la sexualidad, con muy poquitas preguntas. En algún momento, cuando yo trabajaba para el gobierno en el Ministerio de Desarrollo Social, pudimos meternos con una investigación que se llamó INCAVIAM,
y donde pudimos meter algunas preguntas sobre sexo, que fue muy resistido por todos los encuestadores, porque decían, no, los viejos no van a querer responder, qué sé yo. Bueno, a la vuelta de las respuestas la gente dijo, no, la gente tenía unas ganas de responder sobre el sexo y el amor y no tenía ningún problema y hasta querían más preguntas. Pero bueno, el problema era del organismo que hacía el censo. Entonces, lo que vamos a ver es que los varones presentan mayor interés siempre por la sexualidad, pero también consideran que es más factible tanto el sexo como el amor. Las mujeres tuvieron mucho menos creencia en que esto es factible, quizás a veces porque hay menos varones que mujeres en la vejez, pero tampoco el amor lo consideraban tan posible. Las mujeres califican el sexo como menos importante que los varones, esto es una investigación americana, y las reacciones ante los problemas sexuales son diferentes. Es decir, es muy probable que un varón, si llega a perder su capacidad eréctil, pueda tener una depresión, mientras que si una mujer por alguna razón física no puede tener relaciones sexuales, probablemente es más difícil que pueda tener un síntoma depresivo o de ansiedad frente a esto. Las actitudes. En los varones, cuando las actitudes hacia el erotismo son más positivas, se asocian con más actividad genital, aunque no tanto con besar y abrazar, y cuando los varones, por alguna razón, no tienen relaciones sexuales, en términos generales es mucho más alta la frecuencia de masturbación, o cuando la relación es negativa con su pareja. En las actitudes hacia el erotismo en las mujeres, fíjense, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque salimos de la lógica del coito. La actividad sexual consiste más en besar, abrazar y otros contactos eróticos, mientras que las relaciones genitales parecen convertirse en más opcionales con la edad. Lo mismo que había dicho esta mujer que yo les había señalado antes. El 90% de las lesbianas mayores definieron su erotismo a partir de abrazos, caricias y besos, tocar y besar los senos y sentir el cuerpo a cuerpo. Y hay una investigación que dice que en las mujeres es donde más se da, hay un sentido erótico en tratar de agradar a la pareja. Entonces, acá tenemos las parejas y las brechas. ¿Cuáles son los problemas a nivel de pareja que se pueden presentar? Ustedes saben que uno de los grandes temas de la sexualidad es que tendemos a aburrirnos. Es decir, nos aburrimos de muchas cosas en la vida y la sexualidad requiere muchas veces más novedad que otras cuestiones. Entonces, la posibilidad del tiempo de la pareja no necesariamente tiene que ver con volvernos viejos para poder aburrirnos de la actividad sexual. Se supone que es entre 7 y 10 años las parejas tienden a aburrirse y en términos generales la gente encuentra otras soluciones que pueden tener que ver con la mayor fantasía, que pueden tener que ver con jugar a mayor libertad social frente a la temática, puede haber más posibilidades de que la gente pueda reinventarse, pueda encontrar otras alternativas, e incluso gente que puede encontrar en un tercero una posibilidad de revitalizar cierto sentido erótico en la pareja. Pero como decíamos antes también, nos encontramos con una brecha de edad, género y generación. ¿Qué significa esto? Nos encontramos con que esta feminización del envejecimiento, de la cual habíamos hablado en la primera clase, ¿se acuerdan? Decíamos que las mujeres viven más y se casan en términos generales o se emparejan con hombres más grandes, lo que genera es una fuerte feminización y una mayor dificultad en encontrar pareja. Es decir, para los varones encontrar pareja es relativamente fácil, se supone que hay 7 mujeres por varón en la vejez, con lo cual esto es es más difícil cuidar, por eso muchos dicen que las mujeres deberían casarse con hombres 15 años más jóvenes o estar en pareja con hombres más jóvenes como para mantener esta regularidad. ¿El conocimiento incide en la sexualidad? Sí. En realidad, el prejuicio y el desconocimiento siempre dificultan los alcances del erotismo. Y en esto les puedo contar de experiencias de investigación a partir de las cuales muchas mujeres me contaban que ellas cuando empezaron a tener relaciones eran de gemir mucho, de manifestarse, de disfrutar, de mostrar su disfrute, y sus maridos las cuestionaban porque
porque suponían que ellas habían sido prostitutas o por cosas tan inverosímiles como esto, y que en alguna medida todos los cambios, por ejemplo, de posición, suponían que había posiciones que eran para prostitutas y posiciones que eran para la esposa. El sexo oral es una forma maravillosa de conectarse a lo largo de la vida y particularmente en la vejez, y para muchas mujeres mayores se consideraba que esa práctica era una práctica que ejercían las prostitutas y no las mujeres esposas, ¿no? Pero también lo que podemos encontrar, y en esto hay investigaciones en distintos lugares del mundo, que a mayor nivel educativo las definiciones del erotismo son más amplias. Y esto, miren qué interesante, se reporta menos ansiedad por el desempeño. Es decir, si la definición de erotismo que yo tengo es que solamente puedo a partir del coito, lo más probable es que si algo impide el coito, mi ansiedad se dispare enormemente. Yo esto lo trabajo muchísimo cuando trabajo con los viejos, lo trabajo con temas o lugares que ellos pueden entender más fácilmente, como puede ser el tantra, ¿no? Yo no practico el tantra, lo único que conozco del tantra es que es una teoría que básicamente está errada en su origen. ¿Por qué? Porque considera que si uno eyacula, uno pierde energía y esa energía es vitalidad y uno puede morir antes, cosa que es contraria a la realidad. Y esto también lo supuso la medicina del siglo XIX y principios del siglo XX. En realidad, hoy lo que sabemos es que la actividad sexual en realidad pareciera mejorarnos nuestras condiciones vitales y se asocia con la longevidad. La gente que tiene más actividad sexual, ya sea masturbatoria o coital con otras personas. Pero, entonces, ¿por qué digo que sí trabajo con el Tantra? Porque en realidad lo que intento es poder amplificar las variantes del coito y poder saber que si en algún momento el coito no se puede hacer, hay muchísimas otras variantes que pueden aparecer. En algún momento me pasó algo muy lindo en Río Cuarto, que siempre lo cuento, que estaba dando una charla para muchísimos mayores, que ahí tiene un programa universitario hermoso, y en un momento se le estaba hablando sobre estos temas y un tipo se levanta y dice, mire, la verdad que yo tengo un problema de salud que me limitó totalmente mi actividad genital, sin embargo yo acá conocí a una mujer y andamos muy bien. Bueno, cuando termina la charla, yo me acerco a esta gente, no le iba a preguntar adelante de todos, bueno, me contó concretamente lo que pasó y me dice, mira, yo pensaba que yo ya estaba por fuera y mi señora que estaba al lado de él dice, vos déjame a mí. Y bueno, él no tiene una erección, él no tiene una eyaculación y sin embargo pudo encontrar muchos modos supletorios de poder gozar, de poder hacerla gozar a ella, obviamente, porque no hace falta la penetración. Y me parece que estas son cuestiones que donde como cultura debemos como proporcionar modelos de relato posible, alternativos frente a esta rigidez tan masculina, donde muchas veces el coito no solamente se asocia con el poder disfrutar, sino también con lo que una feminista inglesa, Julia Cole, dice, hacer caja. Es decir, los varones parece que tenemos que hacer número cada vez que tenemos relaciones sexuales y tenemos que mostrar un nivel de eficacia, porque pareciera que siempre estamos como cuestionados en relación a esta capacidad o no de tener relaciones sexuales. Entonces, la gente con mayor nivel de educación puede redefinir de maneras más amplias su sexualidad y contrariamente a lo que se suponía que la gente quizás menos educada en realidad gozaba más fácilmente, no es cierto. Sí, lo que hay es una experiencia muy local de personas que vivieron en la calle, por ejemplo, y que tienen muy pocas normas, digamos, de lo que podrían ser los criterios acerca de lo que, más bien puritanos, o sea, acerca de la sexualidad, y sí en esto se ve un erotismo mucho más abierto. No así en las clases más bajas, donde muchas veces los niveles educativos son más bajos y también los niveles religiosos pueden ser más altos. Y acá hay una investigación cubana que dice que la actitud hacia la sexualidad aparece como una variante fuerte, aunque definida de maneras diferentes. ¿Qué significa? Hay gente que toda la vida tuvo una actitud más positiva y hay gente que tuvo una actitud de mayor rechazo. Hoy podemos hablar de la sexualidad, que todavía es un criterio
que no está del todo definido, si la sexualidad es que no te interesa en lo más mínimo el sexo, o es que tenés cierto nivel de rechazo, o que te interesa menos, o es una gradualidad, no sabemos muy bien cómo se define, pero empezamos a pensar que no necesariamente solamente es un síntoma, como fue pensado durante mucho tiempo. De todas maneras, lo que podemos ver es que hay gente que tuvo una actitud de mayor disfrute hacia la sexualidad, muchas veces motivada por factores culturales, por factores familiares, es decir, por los múltiples contextos en los que se mueve, y quisieron a que esa persona pueda buscarle más vueltas a la sexualidad. Y hay gente que ante ciertas, por ejemplo, durante mucho tiempo, había mujeres que cuando llegaba la menopausia consideraban que se terminaba, no porque no tuviesen más deseos, sino porque consideraban que la labor femenina terminaba con la procreación. Pero básicamente la actitud no está del todo investigada. Lo que sí se sabe es que la diferencia, el promedio de relaciones genitales entre personas que tuvieron actitud positiva hacia la sexualidad y una negativa es muy diferente en la vejez. Los problemas sexuales. ¿Hay problemas? Sí, hay problemas sexuales, y lo que en términos generales tendemos a pensar hoy es que la longevidad no va en contra ni de la genitalidad y mucho menos del erotismo. Es decir, hay problemas sexuales que se pueden dar y que tienen que ver no con la vejez, sino con la salud física. Es decir, cuando una persona, ya sea una mujer, no tiene deseo sexual, cuando no tiene una buena lubricación, cuando le duele, en realidad, o cuando un varón pierde la erección, no se explica por la edad que tiene. Y esto me parece importantísimo que ustedes lo puedan hablar, y cuando sean psicólogos que lo puedan trabajar. ¿Por qué? Porque hay muchísimas de estas cuestiones que son solucionables y que lamentablemente la gente no tiene la idea de que puede solucionarlas. Y especialmente las mujeres no creen que pueden solucionar muchas de estas cuestiones que sí son solucionables. Obviamente la falta de deseo a veces no se puede solucionar, por lo menos médicamente. Quizás psicológicamente en algunos casos sí, y en otros directamente lo que podemos ver es de qué deseo hay. Y entonces lo que tenemos que indagar es qué enfermedades pueden haberlo producido, qué discapacidades, qué medicación. Ustedes saben que el principal factor por el cual los varones pierden la capacidad eréctil es por la gran cantidad de medicación que toman. Esto es un dato muy fuerte y que lamentablemente los médicos lo toman muy poco en cuenta. De hecho, los antihipertensivos que la mayoría de los varones toman juegan en contra de la capacidad eréctil. Entonces, no es que no, obviamente a veces hay que tomarlos, pero en principio es un tema a debatir con un médico, y por otro lado es un tema que los médicos deberían incluir dentro de la historia clínica, para ver cómo anda la salud sexual, por lo menos en términos de salud sexual, que esto pueda ser indagado. La mitad de los encuestados en estas investigaciones, que son de 6.000 a 10.000 personas, informaron tener un problema sexual, y casi un tercio al menos 2. Estos problemas sexuales a veces son dolor, a veces es dificultades eréctiles, a veces es una pérdida de lubricación muy importante. Muchos de estos son solucionables y algunos de estos no totalmente solucionables. La salud mental incide, y especialmente todo lo que tenga que ver con los niveles de ansiedad, van a generar menor interés y placer en el sexo. Y en términos generales, y para la posibilidad de alcanzar el orgasmo, para poder alcanzar el orgasmo tenemos que estar concentrados. Si nuestra ansiedad se dispara, lo más probable es que el varón no pueda tener una buena erección y la mujer no pueda alcanzar el orgasmo, y que sienta muchas veces más dolor que placer. La depresión pasa algo llamativo. En los varones se asocia con problemas de erección, y en las mujeres no necesariamente produce trastornos a nivel de su deseo sexual. Entonces, fíjense qué interesante cómo esto puede ser leído de distintas maneras, según el género, y en alguna medida, ¿por qué? Porque en realidad la sexualidad puede estar pensada de distintas maneras según la situación y la posición que tome el varón y la mujer frente a la temática. Como decíamos antes, la salud autopercibida, es decir, las personas más hipocondríacas
o que calificaron salud como mala, tuvieron mayor prevalencia de problemas de erección, lubricación, dolor y falta de placer. ¿Por qué? Porque podemos pensar que en realidad piensan más su cuerpo desde la preocupación y desde el dolor, más que desde la posibilidad de disfrute. Nosotros tenemos muchísima investigación dentro de la cátedra sobre las expresiones del erotismo. Ponemos acá expresiones del erotismo, ¿por qué? Porque en realidad tratamos de salir de los planos habituales de la sexualidad, así como en las últimas décadas vimos que pasamos de el coito como la única versión posible, se fueron introduciendo la masturbación, se fue introduciendo el sexo oral, y en realidad lo que nosotros incluimos es algo que la gente nos decía mucho, que es los juegos de seducción. Los juegos de seducción, ya sea en el encuentro, en la mirada, en el tocarse, en el rozarse, que está permanentemente situado en las personas mayores. La generación de fantasías o de relatos presentes tanto en personas que están solas como en personas que están con una pareja que tiene algún tipo de dificultad, por ejemplo, personas que tienen una pareja, bueno, con un problema de erección y donde el relato aparece como un sostén supletorio de aquello que pueden gozar, a veces los aparatos sexuales. En los últimos tiempos ha habido un incremento notorio de los compradores de aparatos sexuales, son personas cada vez más grandes. En el último tiempo, no sé cuán seria es la investigación, esto lo vi en la televisión, no puedo dar cuenta de, como doy cuenta de estas otras investigaciones, dijeron que fueron las personas mayores de 60 años. En algunas parejas el estar juntos, el rozarse, el tocarse, aparecen como modalidades del erotismo. En algunos también aparece lo que Freud describía como la sublimación, pero como es un poco difícil de definir, preferimos hablar de formas análogas al erótico, gente que describe su erotismo ligado al cantar, al hacer actividad física, es decir, a distintas cosas donde pueden ubicar elementos comunes. Y también tenemos una investigación donde en realidad lo que analizamos es el relato del erotismo. Es decir, cómo la gente construye lo que erotiza. Y por fuera de los caminos clásicos del placer, lo que antes era el placer previo y el placer final, lo que en realidad analizamos es cómo la gente cuenta qué tiene que haber para que haya goce. Y no importa si hay lubricación, si hay erección, si hay eyaculación o si hay orgasmo. Y lo que nos encontramos es con gente, especialmente mujeres, que contaban este recorrido del erotismo de una manera muy ligada a la escena. Si la escena daba, es decir, si estábamos en un momento donde nos sentíamos bien y donde la cosa estaba, teníamos ganas los dos, no importaba el camino, no importaba la forma. Y por otro lado nos encontrábamos con otros, y especialmente más varones, donde estaban muy pegados a los pequeños movimientos que iban surgiendo. Si me tocó, si no me tocó, si le hice, si no le hice. Es decir, donde había algunos recorridos que eran muy lineales y donde cualquier cosa que rompiese con ese recorrido parece que afectaba el sentido erótico, y otros donde parece que se conmovía más por la escena en sí, que producía un disfrute más abierto. Otra de las investigaciones que lamentablemente no terminamos es una comparación entre 3 grupos etarios, jóvenes, mediana edad y viejos, donde no hacíamos un recuento numérico acerca de las relaciones ni de lo que hacían, sino de lo que para cada uno era importante en el disfrute del erotismo. Y lo que nos encontramos es con mayores coincidencias entre los más jóvenes y los más viejos que entre la gente de mediana edad. Probablemente por tener parejas más estables las personas de mediana edad que entre los más jóvenes y los más viejos. Vicky, acá Janet en el chat comenta, Sí. respecto a la actitud de las mujeres hacia el erotismo, es algo relacionado con el contexto histórico y cultural. Puede cambiar, ¿no? Esperemos que cambie. Esperemos que en algún momento las mujeres salgan de esta posición más pasiva, donde, bueno, acá les voy a traer algo, pero básicamente digo, pensemos que muchas de estas mujeres vivieron en una cultura en la cual el hombre era el que tenía deseo y la mujer era la que recibía. Pacientes míos de niveles culturales altos, qué sé yo, donde
en alguna medida todavía el varón es el que le pide a la mujer tener relaciones y la mujer es la que dice si sí o no, y muchas veces cuando uno habla de por qué uno no pide, porque digo, todavía las mujeres sienten vergüenza de pedir. Una vez dando una charla de estas en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, una mujer muy graciosa me dijo, bueno, yo nunca me atreví a pedirle, pero él sabía que si yo me ponía el baby doll y me espolvoreaba por ahí, era porque yo quería tener relaciones. Pero en términos generales todavía había una vergüenza de pedir, de decir, y por otro lado, un paciente mío me dijo, y bueno, y si me pide y yo no tengo fuerza, ¿cómo sigo? Digo, también esta imposibilidad del varón de no querer. Porque digo, la demanda femenina fue arrasadora muchas veces de su deseo, pero al mismo tiempo el nivel de exigencia en que se puso al varón de siempre poder o de siempre tener ganas, también es arrasadora. Y por eso los varones padecen muchísimo esta cultura que los lleva a tener que responder automáticamente. Y digo, todavía en gente joven lo veo. En pacientes jóvenes que si un día no pudieron tener una buena erección, se sienten mortificados, avergonzados, humillados frente a la mujer, de cómo lo van a entender, como si no se pudiera entender que hay una dificultad. Y bueno, esto lo veo desde varones, algunos pacientes míos de 20 y pico, hasta muchos de 80, donde no terminan como de poder armar una escena en la cual... lo que antes se entendía como fracaso, se convierta en una modalidad más de respuesta ante una situación. Profe, inclusive también se lo nombra como impotente, ¿no? Como lo contrario a potente, ¿no? Como que el todo lo puede, el que... y bueno, creo que también eso hubo muchos tabúes en relación a que, ¿por qué impotente? O sea, el hecho de nombrarse impotente genera como medio una imposibilidad de buscar esta variabilidad que usted nombró a la hora de, no sé, reactivar el por qué no pudo. O si hoy no pudo, mañana sí, qué sé yo, no sé. Totalmente. Mira, lo que vos decís, hay un autor, que ahora no recuerdo el nombre, que dice, y que tengo que darlo dentro de un ratito para masculinidades, que voy a hablar de masculinidades en un posgrado, en la vejez, lo que dice es que la impotencia se convirtió en una metáfora arrasadora. ¿Por qué? Porque en realidad pareciera que si no podés con tu potencia, digo, la masculinidad, ¿qué es lo que te pide? Que si no podés con el fútbol cuando sos chico, con la mujer cuando en la adultez, con el laburo, y digo, son escenas en las cuales la cultura impotentiza al varón. Entonces la impotencia se convierte en la metáfora de la masculinidad, y en realidad hoy la sexología no habla de impotencia, sino que habla de trastorno eréctil. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un trastorno eréctil permanente, no permanente, contingente, qué sé yo, todos tenemos en algún momento un trastorno eréctil, y eso no nos deja impotentes. Por eso lo que decís, Camila, es exacto. Lo que vemos hoy es que justamente frente a estos cambios a nivel numérico, incluso de mujeres y varones, y también por esta percepción de varones que no confían ya tanto en que nos acostamos y yo tengo una erección y vamos, los hombres toman roles menos directivos, en la vejez se adecuan más a la relación. Me acuerdo de un señor que me decía, en otro momento estar más o menos enamorado o estar más o menos enganchado con la pareja me daba lo mismo, parecía que yo podía responder automáticamente. En este momento yo necesito otras cosas. Necesito más afecto, más sostén. ¿Por qué? Porque el afecto también se convierte en un sostén. En un sostén de que no vas a ser juzgado, burlado por ese super yo que te muestra la incapacidad que tenés. Y también que vas a necesitar más cooperación. ¿Por qué? Porque hablábamos de que cuando somos más jóvenes podemos tener una erección inmediata sin un estímulo directo, y cuando somos más grandes vamos a necesitar más cooperación de la pareja. Es decir, esta idea de lo que se produjo en algún momento histórico de una mujer que recibía y que no hacía nada y que incluso tomaba una posición recostada y el hombre encima, en realidad es una posición que termina siendo incómoda en todos sentidos para las personas mayores. ¿Por qué? Porque a muchos varones les cuesta mantener una relación
de ese estilo, porque muchas veces necesita que la mujer o la pareja, cualquiera fuese, digo, puede haber más otros tipos de estimulación para que pueda tener una mejor erección, y muchas veces también hace falta que cambien este modelo coital y pueda haberse una masturbación de dos que es mucho más fácil y que puede tener un placer tan grande como el otro. Las mujeres en términos generales toman una posición más directiva, básicamente para la cita. Todos aquellos que trabajen con grupos de jubilados van a ver la posición de las mujeres cuando ven un tipo que llegó solo, que está recién viudo, van ahí directo a encararlo, pero de una manera muy llamativa que no se ve tanto en otras edades. Bueno, para ir cerrando, yo llamo la estética, la erótica, la belleza, ¿qué? A poder romper con estos modelos, estos marcos cognitivos en los cuales nosotros veíamos y teníamos respuestas implícitas negativas, de lo inusual, de lo raro, del cuerpo, del escáner que decía la compañera. Y para esto hace falta una reconstrucción cultural. Por eso pongo una foto que positivamente es bella, que parece de estas de Doisneau, del francés que sacaba durante la guerra, y donde podamos empezar a incluir muchas dimensiones del erotismo, no solamente esta que es la imagen más hegemónica y que se las hago pasar fácil, sino poder empezar a pensar en viejos, en muchas variantes del erotismo, y donde lo que pese como estético no sea la ficción hegemónica actual, sino poder pensar en otras formas. Y en este sentido es muy importante los medios de comunicación. Es decir, el rol de los medios de comunicación produce subjetividades de deseo, pero permite pensar de que esto es posible. No sé si vieron una película que fue muy famosa, una argentina española, Elsa y Fred, que más allá de que no tenía imágenes demasiado elocuentes de sexualidad, sin embargo, producía en la gente que lo veía una sensación amorosa frente a ese deseo, frente a esa sexualidad que se insinuaba, así como otras películas que fueron mucho más directas, y les recomiendo. Yo antes empezaba siempre con una película alemana que se llama Nunca es tarde para amar, el título real es 99, fíjense, pueden verla, y donde empieza con una relación sexual entre dos personas mayores. Es decir, nos vamos aproximando. Hoy tenemos más series, no sé, Elsa y Fred, perdón, Grace and Frankie, la tenemos que muestra muchas escenas, incluso hetero y homosexuales entre personas mayores. Es decir, hay un comienzo en las últimas 2 décadas de una presentación de imágenes distintas. Les quiero contar una investigación hecha en la famosa Universidad de Yale en los años 70, donde invitan a parejas de personas mayores a ver 2 películas filmadas por ellos, una que era una parodia de 2 viejos teniendo relaciones sexuales, y la otra era una escena bella de 2 personas teniendo relaciones sexuales viejas. Lo que los invitan es a un grupo a ver una película y a otro a ver la otra película. A los 15 días y al mes convocan a ambos grupos, y lo que les preguntan es cómo anduvieron sus relaciones, sin hacer ninguna relación de continuidad entre lo que habían visto y lo que había pasado. Lo que sí vieron es que mientras los que vieron la parodia mantuvieron sus relaciones o bajaron, los otros habían aumentado sus relaciones. ¿Qué significa esto? Que en alguna medida el ser humano, a diferencia del perro que habíamos mencionado al inicio, que necesita el olor, o los pájaros, el baile, o las distintas formas del cortejo, nosotros necesitamos relatos. Necesitamos relatos que posibiliten que ese cuerpo arrugado pueda convertirse en un cuerpo bello, que en ese cuerpo de viejo aparezca un cuerpo de una persona que pueda ser erótica. Es decir, necesitamos reconstruir estos escenarios para que sea posible el deseo. Butler y Lewis, Butler, el mismo que ustedes se acuerdan de viejismo, que dio lugar a esto, con su esposa Lewis, hablaban de un segundo lenguaje del sexo. Decían que, bueno, que era menos impulsivo, que era más lento, pero que podía dar lugar a otras expresiones de la pasión, del deseo y la admiración. En lo particular, yo he trabajado muchísimo en centros de jubilados y trabajé con juegos eróticos. Al principio habían hecho una pregunta de cómo se puede trabajar esto. Bueno, esto era un juego
Este era un grupo donde particularmente pude jugar de todo, porque la gente era muy abierta a todas estas cuestiones, y donde cada grupo tenía que contar una fantasía erótica y después representarla. En uno de los grupos, una de las fantasías que la gente elige era poder ponerse una bikini y subirse a una pasarela y que todos los hombres le digan de todo. Era otra época, en este momento las feministas lo criticarían, pero en ese momento lo que yo quiero remarcar es el peso del goce visual, de ser miradas, de ser vistas, o de ser vistos, que todos tenemos. No quiere decir que nos digan barbaridades, que es otra historia. Y mucho menos cuando una persona no lo quiere. El erotismo permite afirmar los cuerpos como lugares de goce en personas que tienen una relación, o que muchas de estas tienen una relación distinta con el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo muestra más dolores, más ñañas, más limitaciones en algunos casos. Entonces, ese lugar de goce permite reconstruir, podríamos decir, entre comillas, narcisísticamente este cuerpo, como un lugar valorado. Una entrevistada me decía, yo no soy la misma de que conocí a Juan. ¿No? ¿Por qué? Porque Juan me ve como una mujer. Y me decía, yo no tengo las hormonas gastadas, yo tengo hormonas de joven. ¿Por qué? Porque en alguna medida, cuando Juan la mira, las hormonas de ella se le disparan, o lo que ella construía como relato acerca de lo que era su erotismo. La recuperación del placer de lo íntimo. Muchos viejos pierden ese placer de lo íntimo y se encuentran con un cuerpo muchas veces asociado a la ternura. Fíjense lo que nos pasó a muchos de nosotros cuando vimos esas imágenes. Suponer que había ternura y que no había erotismo ahí, entonces aparecen toda una serie de repeticiones estereotipadas del lugar de ese cuerpo que pareciera que no puede manifestarse de otra manera, y donde muchas veces los viejos lo que quieren es que alguien los toque. Y a veces van a los médicos, o van a los kinesiólogos, o van a distintos lugares a que alguien los toque. Yo siempre cuento una historia, la conté hasta en un TED, de una paciente mía de 93 años que cuando venía, digamos, que vino por otra cosa totalmente distinta, había un tema que era insistente, que era su kinesiólogo, que le hacía doler, que le decía esto, que no quería, entonces quiero, no quiero. Y la verdad que yo caí en creer ese relato de que no sabía qué le pasaba, entonces yo le digo, bueno, vaya a una mujer para que le haga el masaje. Y dice, no, los varones tienen mejor mano, qué sé yo. Hasta que en un momento veo a esta mujer que era tan pudorosa, tan limitada en su mostración de ella misma, la veo que está sacada hablándome de este muchacho y hablándome de cómo la tocaba acá. Claro, estaba recaliente con este muchacho y de esto no podía hablar. Bueno, a mí me costó escuchar este relato hasta que pude ver que había mucho más que dolor, o que quizás era bondage esta mujer. Le gustaba por ese lado. Y ahora, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los talleres? El taller de erótica, o que dábamos para mayores a través de UPAMI en algún momento, cuando vino la pandemia, se siguió un tiempo a través de internet, y se le pidió, la profesora, que es la profesora Hidalgo, Patricia Hidalgo, que les pidió hacer un taller de poesía erótica, o de relatos eróticos. Y fíjense la calidad de este relato de Marta Cordonet, que ella permite que lo vi, que está muy contenta de esto. De hecho, ahora están haciendo un libro de relatos eróticos que se los podemos pasar a todos, pero fíjense la belleza y la sutileza de las variabilidades del erotismo en cualquier momento de la vida. La otra penetración. No sé cómo decirlo sin que parezca impudicia, pero me ha nacido el deseo de hacerle el amor a tu mirada. Tocar alguna fibra que te entorne los párpados, besarlo suavemente para conjurar el olvido, y con las yemas de mis dedos acariciar tus pestañas suaves con aleteos de mariposa. Con la punta de mi lengua libar tu lagrimal, la delicia de la sal de escondidos llantos, de enloquecidas risas, y cuando yo viera tus ojos abiertos, desnudaría mis ojos solitarios, recostándolos sobre tu mirada. Entonces será mi boca almibarada, el latido apasionado de mi pulso, el orgásmico suspiro de mi alma. Fíjense cuánto erotismo en esta penetración visual y con la lengua y con todas estas cosas. Bueno,
Con esto vamos a dejar, con esta imagen divina y esta frase de una entrevista que dice: creo que con los años es un poco menos intenso, es menos intenso y un poco más largo todo, pero sigue siendo hermoso. Gente, no sé si hay alguna pregunta, tenemos 4 minutitos para terminar. Sí, Vean. perdón, no sé si alguien más levantó la mano. Pero Sí, no, María, no por les favor. veo. Yo tengo una pregunta que en realidad vengo arrastrándola de las otras clases, que es que siempre estamos hablando de gente mayor con cierta autonomía. O sea, ¿cómo se trabaja esto desde una institución? Porque yo la gente que conozco en institución está completamente alejada de toda esta realidad. O sea, No está alejada. No está alejada y podríamos hablar un rato largo de el deseo sexual en la demencia. Y digo que esto es uno de los lugares de la no autonomía y donde durante mucho tiempo se pensó que eran conductas perversas, qué sé yo, y en realidad lo que estamos tratando de destacar es la diversidad que también hay en la sexualidad en las demencias. perdón, se entendió Sí, mal lo que quise decir. Lo que quise decir era en las instituciones que viven, digamos, juntes, con cuartos compartidos, o sea, es como que no está como el lugar a la intimidad que mencionaba recién. totalmente. Eso era de lo que estaba hablando, perdón, se entendió Bueno, mal. mira, yo tengo el orgullo de que yo trabajé para el gobierno desde el 2002, 2003, qué sé yo, hasta el 2015, y en ese momento pudimos hacer en las residencias del gobierno nacional que cualquiera, primero, que haya que haya un Zoom donde a la noche podía ver películas porno, que la gente, tanto hetero como homosexual, que quiera armar pareja, lo pueda armar y vivir juntos. En las residencias del gobierno de la ciudad durante mucho tiempo se les dio lugares para que la gente pueda ir si tenía deseo, pero realmente en general es un problema el que vos decís. El tema es que el problema es contextual. Por eso cuando hablábamos al inicio de experiencias del erotismo, en realidad lo que tenemos que ver es que no existe el deseo, sino que muchas veces cuesta encontrar el espacio para llevarlo a cabo. Hay una institución norteamericana que hace un tiempo preparó un video de cómo trabajar en instituciones con personas con demencia para facilitarles el acceso a su propio deseo, es decir, cómo habilitar y no cómo cerrar estas cosas. Y creo que en los últimos tiempos hay una posición bastante más clara en relación a esto que lo que sucedía hace algún tiempo, y hay un caso famoso de una pareja que se armó en una residencia y cuando los hijos se enteraron, los hicieron separar y a uno de ellos lo sacaron y finalmente murieron los dos al poco tiempo. ¿No? Que fue un ejemplo escandaloso, digamos, de la atribución de los hijos de meterse en la vida de padres y de una institución que en vez de entender quién es, de darle bolilla al que es el usuario, le termina dando bolilla al que paga. Entonces, creo que sí es posible. Creo que a veces hay que adecuar más los espacios y adecuar más la brutalidad de ciertos empleados que consideran que el tener relaciones o el tener actividades íntimas es algo que va en contra de la disciplina de la institución. Y te digo que en lo personal también he tenido muchas experiencias de lugares donde hemos podido trabajar con las mucamas, con los cuidadores, a veces de poder hacer simplemente los giles. ¿Qué significa esto? De ver que si está masturbando, irse. Entender, digo, los giles en términos de lo que ellos podían entender, pero digo, de darle lugar, que quizás no había un lugar, no había un baño, o de dejar que en el baño puedan estar más tiempo sabiendo que esto sucedía. En términos generales, hay gente que tiene la buena intuición y el buen gesto de permitirlo. Creo que lo que tenemos que tratar es que esto se posibilite en todas las residencias. Tanto con Luciana como yo estamos ahora en un proyecto que está haciendo el PAMI a nivel de todas sus residencias, donde queremos que esto sea norma, donde en realidad donde esto se normatice el hecho del acceso al deseo y que esto no sea una prerrogativa de los hijos. Bueno, gente, espero que
piensen distinto, que sueñen con otras cosas ahora y que se imaginen otras fantasías. Bueno, vamos a tener que dejar y nos vamos a ver conmigo cuando veamos Duelo y bueno, nos seguimos viendo. Hasta luego, gente. Adiós. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias. Adiós, muchas gracias.